Les hablaré sobre la digestión de los rumiantes. Los animales pertenecientes al grupo de los rumiantes, tales como los bovinos, los ovinos y los caprinos, se diferencian de las otras especies básicamente por las características del funcionamiento digestivo que se lleva a cabo en dos etapas, el consumo de alimento y la rumia, la cual consiste en regurgitar el material semidigerido y masticarlo. ¿Cómo se conforma el aparato digestivo de los rumiantes? Empezamos por la boca, la cual los bovinos tienen una particularidad, es que no tienen dientes en la parte superior. Su lengua tiene unas papilas que son las que les permiten aprender el alimento y rasgarlo con ayuda de los dientes incisivos. Inicialmente, el alimento se desplaza por el esófago hasta llegar al rumen, el cual es el compartimento más grande de los rumiantes y funciona como cámara de fermentación. Cuando el animal ya se siente satisfecho, regurgita el forraje hasta la boca para realizar el proceso masticatorio y posteriormente llevar a cabo la digestión normalmente. Por otro lado, la digestión en los becerros es algo diferente, ya que, como se muestra en la imagen, del lado izquierdo es la forma correcta en la que se alimenta un becerro. Sin embargo, del lado derecho es la manera incorrecta, ya que el compartimento todavía no sirve. Aquí tenemos a lo que se le conoce como gotera esofágica, que cuando el becerro nace, el alimento va directo al esófago, al abomazo. Es por eso que a los recién nacidos se les dice no rumiantes. Y también vemos cómo va desarrollando los compartimentos desde el nacimiento hasta la madurez del becerro, que el becerro a las 4 semanas de vida es cuando se convierte en un rumiante verdadero. Ahora hablemos sobre las mucosas. En el interior del rumen, el retículo y omaso están cubiertos exclusivamente con epitelio estratificado, similar al que se observa en el esófago, pero cada uno posee una mucosa distinta que se le facilita su función. En el rumen, como podemos ver en la imagen, la superficie interior del rumen está formada por numerosas y pequeñas papilas. En el retículo, el epitelio del retículo presenta pliegues que forman celdas poligonales. Una gran cantidad de pequeñas papilas están presentes en la superficie de las celdas. Y en el omaso, este presenta papilas longitudinales y anchas en forma de hojas que atrapan las partículas pequeñas de la ingesta. Ahora, hablemos sobre sus funciones del rumen y del retículo. El rumen junto con el retículo van a formar una cámara que va a mantener un ambiente favorable para la fermentación anaerobia. Un patrón adecuado de fermentación necesita algunas condiciones para desarrollarse en forma adecuada, como lo son es que debe de existir un aporte suficiente de sustratos, se debe de mantener un potencial de óxido-reducción, una temperatura la cual debe de estar en un rango de 39 a 40 grados centígrados, un pH que se debe mantener de 6 a 7, la remoción de los desechos no digeribles, la remoción de los microorganismos congruente con la regeneración de los mismos, así como la remoción de los ácidos grasos volátiles, los AGVs, producidos durante la fermentación. El rumen y el retículo se van a encargar de realizar la remoción de desechos y microorganismos a través de un patrón complejo de contracciones que se originan en el retículo. Además que éste colecta el alimento que ha sido suficientemente fermentado para transportarlo hacia el omaso. Las contracciones del retículo y rumen también participan en el eructo, debido a la fermentación ruminal que se produce en diferentes gases, cerca de 30 a 50 litros por hora en un adulto bovino, y en un borrego estos son eliminados a través del eructo. Los principales gases que se desechan son el dióxido de carbono del 60 al 70%, el metano del 30 al 40%, el nitrógeno un 7%, el oxígeno un 0.6%, el hidrógeno un 0.6% y el ácido sulfídrico un 0.01%. Aquí los AGVs son principalmente retirados del líquido ruminal al ser absorbidos en las paredes del rumen y del retículo. Y también tenemos la función del omaso y el abomaso, donde el contenido ruminal atraviesa rápidamente el omaso. El papel de este es separar el material sólido del contenido ruminal que capta. Las partículas del alimento son retenidas entre sus papilas y después son impulsadas hacia el abomaso mediante sus contracciones. Pero el omaso absorbe los residuos de AGVs que hayan logrado pasar a su interior. Ahora hablemos sobre el contenido ruminal.
El contenido del rumen y retículo es de aproximadamente de 4 a 6 kilogramos en los ovinos y de 30 a 60 kilogramos en los ovinos. El alimento y los productos de la fermentación se acomodan en 3 capas dependiendo de su gravedad específica. Primero tenemos la capa gaseosa, la cual se localiza en la parte superior y en ella se encuentran los gases producidos durante la fermentación de los alimentos. Después tenemos la capa sólida, la cual está formada principalmente por alimento y microorganismos flotantes. El alimento consumido más recientemente. Por ejemplo, el día de hoy se establece en la parte superior de esta capa debido a que no posee las partículas de gran tamaño, sería de 1 a 2 centímetros, las cuales atrapan a los gases producidos. El alimento consumido con más anterioridad, por ejemplo, ayer, se localiza al fondo de la capa sólida. Esto debido a que ya fue fermentado suficiente y se redujo su tamaño de 2 a 3 milímetros. En este momento puede ser captado por el retículo y salir a través del orificio retículo o masal. Y también tenemos la capa líquida, la cual se localiza ventralmente y contiene líquido con pequeñas partículas de alimento y microorganismos suspendidos. El flujo del material sólido a través del rumen es bastante lento y depende de su tamaño y densidad. Los alimentos con una buena digestibilidad pueden tardar alrededor de 30 horas. Durante la fermentación, las partículas grandes de alimento se reducen constantemente a partículas más pequeñas y los microorganismos van proliferando. También tenemos las contracciones ruminales. Estas contracciones del retículo y rumen son muy importantes para la fermentación y sus principales objetivos son el mezclar el alimento, eliminar los gases producidos mediante el eructo, propulsar el contenido ruminal, y se identifican con 2 patrones diferentes de contracciones. La primera son las contracciones primarias, las cuales se originan en el retículo y se distribuyen caudalmente alrededor del rumen. Estas contracciones mezclan y propulsan el contenido ruminal. Y también tenemos las contracciones secundarias, las cuales ocurren en solo partes del rumen y son usualmente asociadas con el eructo. Al terminar la contracción primaria, inmediatamente después se inicia una secundaria, para formar un ciclo que se repite de 1 a 3 veces por minuto. La mayor frecuencia ocurre durante la alimentación. Las contracciones están controladas por el sistema nervioso central a través del nervio vago. Sin embargo, las condiciones dentro del rumen como el pH puede afectar significativamente la motilidad. A todo esto, ¿qué es la rumia? La rumia es la regurgitación de la ingesta seguida de una remasticación y resalivación, así como una nueva deglución. Esto logra disminuir el tamaño de partícula del alimento y aumentar la superficie para la fermentación microbiana. La rumia ocurre principalmente cuando el animal está descansando o no come. Aquí se les muestra una gráfica, el cual muestra el tiempo utilizado para pastorear y para rumiar. Aquí se puede observar que los animales pastorean principalmente durante la mañana y rumian en la noche. ¿Y la saliva en qué ayuda? Los rumiantes producen grandes cantidades de saliva en vacas adultas, entre 100 a 150 litros al día y 8.5 a 12.5 litros al día en los ovinos. Además de sus cualidades conocidas, la saliva del rumiante posee funciones importantes, así como lo son el mantener un pH constante, debido a que ésta es rica en fosfatos y bicarbonatos. Tiene la facultad de actuar como un amortiguador, controlando el efecto de los ácidos que se producen durante la fermentación. Esta también es una fuente de nitrógeno no proteico. La urea sintetizada en el hígado es secretada para la saliva para nutrir la microbiota ruminal. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando dentro del rumen? Primero tenemos la digestión de los carbohidratos, que gracias a la microbiota ruminal, los carbohidratos fibrosos, como la celulosa y hemicelulosa, pueden presentar la fuente más importante de energía para los rumiantes. Las raciones carentes de fibra pueden conducir a desórdenes de la digestión. Estos carbohidratos fibrosos además son necesarios para estimular la rumia, aumentarle el flujo de saliva hacia el rumen y estimular las contracciones ruminales. Cuando los carbohidratos de la dieta entran al rumen, estos son hidrolizados por enzimas extracelulares de origen microbiano. En el caso de los carbohidratos fibrosos, el ataque requiere de una unión física de las bacterias a la superficie de la partícula vegetal. La acción de las enzimas bacterianas libera principalmente glucosa
y oligosacáridos hacia el líquido ruminal, por fuera de los cuerpos celulares microbianos. Estos productos no son aprovechados por el rumiante, pero en su lugar son rápidamente metabolizados por la microbiota ruminal. La glucosa y otros azúcares son absorbidos por los microorganismos y una vez que el citosol se incorpora a la vía de la glucólisis, este proceso enzimático da lugar a la formación de NAD más H reducido, ATP y piruvato. La energía potencial representada por el ATP en este momento no es directamente accesible para el hospedero, pero representa la principal fuente de energía para el mantenimiento y crecimiento de los microbios. Si la digestión fermentativa ocurriera bajo condiciones aeróbicas, lo cual esto no sucede, el piruvato sería transformado en la mitocondria para generar CO2, H2O y ATP a través del ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y ATPasa, proceso que en su conjunto involucra la restauración de NAD. Pero la digestión fermentativa no es un sistema aeróbico, por el contrario, es un sistema altamente anaeróbico y reductor, por lo que se debe proveer de un mecanismo diferente a la restauración de NAD. Si no existiera este mecanismo, todos los factores oxidados presentes podrían rápidamente reducirse y entonces el metabolismo bacteriano se detendría, debido a que en el rumen no se encuentra oxígeno a la mano. Otro compuesto es el que se debe servir como el resumidero de electrones para la oxidación de los cofactores enzimáticos. En la digestión fermentativa, el piruvato puede funcionar como el captador de electrones, sufriendo una reducción todavía mayor con el fin de proveer el material necesario para la regeneración del NAD y el retiro general del NAD más H, con una producción adicional de ATP. Además, el CO2 puede reducirse para formar metano aceptando electrones para la regeneración del NAD y de FAT. Este proceso transformador del piruvato da a los productos terminados de la digestión fermentativa de los carbohidratos, los llamados ácidos grasos volátiles, acético, propiónico y butírico, y los AGV sintetizados en respuesta a un estricto control metabólico por parte de los microorganismos ruminales son utilizados por estos para la formación de aminoácidos y ácidos grasos, que serán posteriormente incorporados al metabolismo bacteriano. Sin embargo, la mayor parte de los AGVs es enviada hacia el líquido ruminal, en donde se difunden a través del epitelio del rumen y retículo. El resto se absorbe en enomaso, para posteriormente incorporarse a la circulación general pasando por la vena porta. La absorción y utilización de ácidos grasos volátiles. Los AGVs son de suma importancia, ya que representan más del 70% del suministro de energía al rumiante. Virtualmente todo ácido acético, propiónico y el ácido butírico son absorbidos por el epitelio del rumen y transportados vía porta del hígado. La absorción de AGVs no solo es importante para mantener su distribución en las células animales, sino también para prevenir cantidades excesivas que pueden alterar el pH ruminal. El epitelio estratificado del rumen generalmente no se caracteriza por una eficaz absorción. No obstante, es capaz de absorber eficazmente AGVs, ácido láctico, electrolitos y agua. La superficie del epitelio es muy extendida debido a la formación de papilas bien vascularizadas. El tamaño y longitud de las papilas del rumen se modifican dependiendo de la concentración de los AGVs en el rumen. Los animales con una buena alimentación y producción de AGVs presentan unas papilas largas y robustas para promover mejor la absorción. En cambio, los animales con una deficiente alimentación tienen papilas pequeñas y requieren de un largo tiempo de recuperación para restaurar el tamaño de sus papilas y su capacidad de absorción. La absorción de los AGVs es a través de un mecanismo de difusión a favor de la gradiente de concentración. La velocidad de absorción aumenta a medida que desciende el pH del líquido ruminal. Y cuando atraviesan el epitelio, los AGVs sufren diferentes grados de transformación. El acetato y propionato son absorbidos casi sin alterarse, pero la mayor parte del ácido butírico se transforma en ácido beta-hidroxibutírico, el cual es un cuerpo cetónico. Los AGVs absorbidos tienen diferentes distintos metabólicos.
los cuales son que el ácido acético se oxida en los diferentes tejidos para generar ATP. También funciona como una principal fuente de acetil-CoA para la síntesis de lípidos. El propionato sirve principalmente como sustrato gluconeogénico, que es de suma importancia para el rumiante, debido a que en el intestino delgado casi no se absorbe glucosa. Y el ácido butírico, absorbido en forma de ácido beta-hidroxibutírico, es oxidado en tejidos para la producción de energía. Ahora, los cambios en la dieta pueden modificar el patrón de fermentación. Cuando la dieta del animal está basada en forrajes, la producción molar que se encuentra en los AGVs es del 65% de acetato, el 25% de propionato y el 10% de butirato, así como se muestra en la gráfica 11.2. Y por otro lado, mientras que si la dieta es alta en granos o concentrados, la proporción será del 45% de acetato, el 40% de propionato y el 15% de butirato, así como se muestra en la gráfica 11.3. En el hígado, el propionato y el acetato son incorporados al metabolismo energético. El ácido propiónico es el único de los AGVs que el hepatocito puede transformar en glucosa, en la vía de la gluconeogénesis. Las moléculas de glucosa sintetizadas en este proceso serán exportadas hacia los tejidos extrahepáticos, quienes serán los encargados de utilizarla como la primera fuente de energía altamente disponible para sostener las necesidades fisiológicas de mantenimiento y reproducción. Y los disacáridos y los almidones que escapan de la fermentación ruminal pasan al intestino delgado, donde son digeridos por enzimas pancreáticas e intestinales, en la misma forma que en los animales monogástricos. Ahora hablemos sobre la digestión de proteínas. Las proteínas es particularmente vulnerable a la fermentación ruminal, esto debido a que está formada por carbonos, los cuales se pueden reducir todavía más que los carbohidratos, para promover energía a los microorganismos. Los microorganismos del rumen son capaces de sintetizar todos los aminoácidos, incluyendo los esenciales, para el hospedero. Por lo tanto, los rumiantes son casi totalmente independientes de la calidad de proteínas ingeridas. Además, los microorganismos pueden utilizar fuentes de nitrógeno no proteico como sustrato para la síntesis de aminoácidos. A medida que las proteínas y el nitrógeno no proteico entran al rumen, son atacados por enzimas microbianas extracelulares. La mayor parte de estas enzimas son endopeptidasas, parecidas a la tripsina, y forman péptidos de cadena corta, como sustratos terminales. Estos péptidos se originan extracelularmente y son absorbidos hacia el interior de los microorganismos. En el citosol, los péptidos son degradados a aminoácidos y estos son utilizados para la formación de proteína microbiana o son degradados todavía más para la producción de energía a través de la vía de los AGVs. Para que los aminoácidos entren a esta vía, primero son desanimados para dar lugar a amoníaco y a un esqueleto carbonado. El amoníaco es el principal compuesto nitrogenado que utilizan los microorganismos para la síntesis de aminoácidos y proteínas. Esto hay que considerar que para esto se requiere suficiente energía o carbohidratos. El amoníaco se utiliza además para la formación de diversos componentes nitrogenados de la pared celular y ácidos nucleicos. El aminoácido liberado en el rumen es absorbido a la sangre, conducido al hígado, en donde se forma urea, la cual se puede reciclar en la saliva o eliminarse a través de la orina. El esqueleto carbonado de muchos de estos aminoácidos se puede acomodar directamente en varios de los pasos de la vía de los AGVs, dando lugar a la producción de los tres principales, acético, propiónico y butírico, y de AGVs de cadena ramificada o isoácidos, conocidos como ácido isobutírico, ácido isovalérico y ácido 2-metilbutirato. Solo los tres aminoácidos de cadena corta ramificada, valina, leucina e isoleucina, permiten la producción de estos ácidos. Los AGVs de cadena ramificada son utilizados por las bacterias como factores de crecimiento. En el rumen, cierta cantidad de proteína dietaria puede escapar a la digestión ruminal y pasar al intestino sin modificarse en el rumen. A esta se le denomina como proteína sobrepasante.
La proteína microbiana, representada por los cuerpos celulares de los microorganismos, pasa con las proteínas de la ración que no fueron modificadas por la microbiota ruminal a través del omaso, abomaso hasta el intestino, en donde son digeridas por acción de las enzimas pepsina, tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa y aminopeptidasa, en forma similar a la digestión proteica de los monogástricos. El crecimiento microbiano dependerá del aporte de nutrientes y de la velocidad a la cual los microorganismos del rumen se eliminan. Y por último, en digestión tenemos la digestión de lípidos, que es cuando la dieta del rumiante consiste principalmente de forrajes. Los lípidos que se encuentran en mayor proporción son los galactoglicéridos, pero si el nivel de granos o concentrados es elevado, los triglicéridos son más abundantes. Aquí se ha observado que la mayoría de los ácidos grasos presentes en la dieta de los rumiantes son insaturados. En el rumen, tanto los galactoglicéridos como los triglicéridos y fosfolípidos son hidrolizados por las bacterias. El resultado son ácidos grasos libres y glicerol. El glicerol, derivado de la hidrólisis de los triglicéridos, es fermentado hasta priopinato y posteriormente absorbido junto con los otros AGVs. Por otro lado, se sabe que los lípidos se encuentran en el tejido adiposo del animal y en la leche de las especies rumiantes son saturados sufriendo poca modificación por cambios en el aporte de lípidos insaturados de la dieta. Este fenómeno se debe a que el cambio del medio ambiente reductor del rumen produce la hidrogenación de una gran cantidad de ácidos grasos insaturados, previamente hidrolizados. Posteriormente, los lípidos microbianos son digeridos y absorbidos en el intestino delgado, al igual que las proteínas. Algunos lípidos pueden escapar a la digestión microbiana ruminal y llegar intactas al intestino, en donde aquí son digeridos, y estos lípidos se les denominan como sobrepaso. Las ventajas que presenta la hidrogenación de ácidos grasos son que aumenta el crecimiento bacteriano, ya que los ácidos grasos insaturados provocan cambios en la permeabilidad de las membranas microbianas, así que inhiben su desarrollo. También se reduce la producción de metano al haber una menor cantidad de hidrógeno y aumenta la energía disponible, ya que los ácidos grasos saturados liberan más energía al oxidarse que los ácidos grasos insaturados. Ahora, si hablamos sobre patologías en la digestión de los rumiantes, un claro y conocido ejemplo es el timpanismo. A todo esto, ¿qué es el timpanismo? Este se define como un trastorno digestivo que se manifiesta en la distensión anormal del rumen y el retículo de los rumiantes, causado por una retención excesiva de los gases de la fermentación, el dióxido de carbono y el metano. Este se clasifica en dos tipos de timpanismo, el primario y el secundario. El timpanismo primario, también conocido como un timpanismo espumoso, se produce cuando el animal ingiere grandes cantidades de alimentos ricos en proteínas y altamente digeribles. Estos alimentos proporcionan nutrientes que los microorganismos ruminales aprovechan de inmediato, produciendo gas en el rumen, y así dando como resultado la formación de espuma en el líquido ruminal, lo que va a impedir la expulsión de gases acumulados a través de eructo o de gases, provocando la distensión o hinchazón del rumen. Y en el timpanismo secundario, que también es nombrado como timpanismo gaseoso, está relacionado de manera directa con problemas físicos o patológicos que impiden la liberación de gas mediante la eructación normal y puede causar casos crónicos. Este se origina cuando existe una obstrucción del esófago ocasionada por ingesta de partículas de alimento muy grandes, cuerpos extraños, tumores y abscesos. Esto también ocurre en padecimientos como la hipocalcemia o el botulismo. Bueno, ¿y cuáles son las causas del timpanismo? Aquí es bien sabido que existen una serie de factores que propician la incidencia de este problema dentro de las unidades de producción, las cuales involucran de manera general la ingesta de alimento y las características del animal. En primera tenemos el consumo de forrajes. La ingestión de grandes cantidades de forraje fresco proveniente de leguminosas como la alfalfa o el trébol
Es de las causas más frecuentes de timpanismo, sobre todo cuando son consumidas en la etapa de crecimiento previo a la floración, aunque también puede ocurrir en cualquier momento. Este generalmente se manifiesta a inicios de primavera y otoño, cuando estas plantas tienen una gran cantidad de proteínas solubles, pero el heno proveniente de estas especies también es peligroso, sobre todo cuando la inclusión se excede de lo recomendado. También tenemos el consumo de concentrados, el cual es otro de los motivos más comunes, que se proporcionan las dietas altas en concentrados o granos y bajas en fibra. A diferencia de las leguminosas, la gravedad de este problema se incrementa en el momento en que se suministran las raciones durante periodos prolongados. Aquí se ha observado que la severidad y el riesgo de hinchazón aumenta cuando el alimento se encuentra finamente molido o en partículas pequeñas, incrementando la incidencia de timpanismo primario. Y también puede haber otros problemas que son metabólicos y patológicos, que podrían ser algunos desórdenes que causan timpanismo, son la acidosis ruminal, la rumenitis, la esofagitis, la reticulopericarditis traumática y las lesiones del nervio vago o daño en el cardias, un esfínter que deja pasar el alimento del esófago al estómago. ¿Cuáles son sus signos clínicos? Este trastorno es una de las principales causas de muerte súbita. Los animales que no se observan de cerca, como el ganado en pastoreo, en corrales de alimentación intensiva, o los bovinos en que se encuentran en periodo seco, generalmente se encuentran muertos. El timpanismo puede desarrollarse desde el primer día y fallecer a las pocas horas, pero se desarrolla más visiblemente durante el segundo o tercer día. Los principales hallazgos clínicos serían la disminución del consumo de alimento, aparición de angustia y dolor, distensión del abdomen del lado izquierdo, movimientos ruminales disminuidos, ya sea de fuerza o frecuencia, problemas para moverse, así como el caminar, el acostarse, la defecación y micción frecuentes, la dificultad para respirar que tenga una frecuencia respiratoria más elevada, el frotarse los costados contra objetos y vocalizar, la protrusión de la lengua y salivación, y arcadas o intentos de vomitar sin éxito. Bueno, pero todo esto se puede prevenir gracias a la prevención y al control del timpanismo. Aquí la mejor opción siempre será prevenir el problema, pero no existe un método único que se ajuste a todas las unidades productivas. Así que sus principales prevenciones sería el manejo de los forrajes y concentrados, en donde se evitará el consumo de forrajes frescos que promuevan el timpanismo en momentos de alto riesgo. Selecciona especies con baja probabilidad de ocasionar el trastorno. Utiliza mezclas de leguminosas en forraje o ensilado, así como no proveas un alimento húmedo antes de ofrecer un forraje fresco. Y alimenta a los animales con heno. También evita cambios drásticos en la dieta o lleva a cabo periodos de adaptación. Sustituye el heno de alfalfa por forraje de leguminosas o gramíneas de baja calidad y proporciónalo en trozos grandes y, de ser posible, una mezclado con granos. Así como tampoco ofrezcas alimentos a libre acceso a animales que han pasado por largos periodos de ayuno. Además, mantén los corrales o alojamientos limpios y libres de basura u objetos que pueden ser ingeridos. También tenemos la suplementación, aquí se proporcionará los suplementos minerales con suficiente sodio, pero bajos en calcio, potasio y magnesio. Así que también se puede incluir en la dieta sustancias que reducen el timpanismo, como aceites vegetales, aceites minerales, grasas animales o sustancias como el proxaleno o la mononensina sódica. Y bueno, esto sería todo. Espero que el video les haya servido, les haya informado un poco más sobre la digestión en los rumiantes. Y gracias.